Seguro muchos han escuchado la siguiente frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Aunque no hay evidencia certera de quién la dijo, esta se le atribuye a Joseph Goebbels, el ministro para la ilustración política y propaganda de los nazis. Lo que sí logra sintetizar la frase es la reflexión que empezó a surgir en la década de los 20 y los 30, a raíz de las dos guerras mundiales, alrededor de los efectos de la propaganda en la gente. Una reflexión que luego estudiaría la relación existente entre el consumo de televisión y de medios con los comportamientos sociales. En Colombia hemos construido una serie de narrativas culturales que incluyen temas como el consumo de alcohol, de cigarrillo y de drogas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones es ahora la encargada de garantizar, mediante el control posterior, que no se vulnere la normatividad vigente en materia de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en contenidos televisivos. Y básicamente lo que hace es prohibir totalmente la publicidad de cigarrillos y de cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Y en el caso de las bebidas alcohólicas se permite únicamente publicidad indirecta en franja para adultos. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de nuestro país con este consumo? En Colombia se han desarrollado diversas investigaciones para estudiar las relaciones entre la televisión y el comportamiento de las audiencias desde los años 80. Aunque todavía hay vacíos en la forma en que se ha hecho, es algo de lo que vale la pena reflexionar, sobre todo cuando se trata de temas que han definido la historia reciente del país. ¿Qué nos dicen los medios y la televisión colombianos sobre las drogas y lo que las rodea? ¿Cuáles son los imaginarios que se construyen desde ahí? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Y hoy en Toma el Control estamos con dos invitados con los que discutiremos y conoceremos mejor cómo se ha representado la relación de los medios de comunicación con el consumo de alcohol y de las drogas. Le damos la bienvenida primero a María Paula Martínez. Ella es politóloga con posgrados en periodismo y como investigadora ha estudiado el impacto de la tecnología en la democracia, ciberactivismo y libertad de expresión. Muchas gracias por venir, María Paula, y bienvenida a Toma el Control. Gracias por invitarme. También nos acompaña Julián Quintero. Julián es sociólogo, director de la Corporación Acción Técnica Social, donde lleva más de 20 años trabajando con temas de jóvenes, movilización social y medios de comunicación. Y hace 15 años trabaja el tema de drogas, específicamente con el proyecto Échele Cabeza cuando se den la cabeza. Así es. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir y bueno, recordémosles también a todos los televidentes que este programa cuenta con la interpretación de lengua de señas gracias a Juan Gordillo y Arturo Gómez, a quienes ustedes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Gracias, Cristian. Y bueno, comencemos de una vez. Antes también los queremos invitar a que ustedes en sus casas nos escriban con el numeral Toma el Control acerca de este tema, todo lo que quieran opinar. Entremos en materia de una vez y yo quiero hacerles la primera pregunta a los dos y es ¿qué tan pasiva es una audiencia a la hora de sus imaginarios cuando les hablan de medios o de televisión? O sea, ¿realmente es muy pasiva la audiencia en este sentido? Yo creo que hay una audiencia de más en más activa, aunque tal vez ya no están concentrados en los mismos medios de siempre. Yo creo que hoy las audiencias se reparten en muchas más plataformas. Entonces, la gente se despierta y está en redes, luego está tal vez en la tele o no, en la radio. Antes pues uno veía audiencias más grandes o rating más grande porque estaba solo la televisión y la radio y tal vez la prensa. Entonces yo creo que hoy se reparten entre más, pero también opinan más. Creo que parece una frase de cajón, pero los jóvenes y en general las audiencias pues tienen mucho más como interactuar de alguna manera con el contenido que reciben. Un ejemplo, tú lo acabas de hacer con un hashtag, ¿no? Mientras veo la tele puedo entrar y poner Toma el Control y decir algo que puede en algún momento llegarnos a nosotros y que opinemos sobre ello o quedarse allí en el tiempo para que otras personas lo encuentren y sigan le dando vueltas a esa misión que tal vez ya pasó. Y creo que nos pasa con contenidos que les damos vida mediante las redes. Julián. Yo creo que sí, complementaría diciendo que si vemos una audiencia mucho más activa en este momento,
estamos viviendo un cambio cultural en la manera de apropiarse de los medios de comunicación. Creo que una generación que supera los 35, 40 años creció más en un tema de televisión, radio, un poco de prensa, pero lo que tenemos ahorita es una juventud como que está en muchas plataformas. Definitivamente las redes sociales, el uso de internet, pues ha dinamizado esto de otra manera, y yo sí creo que, por lo menos en el tema de la información, del acceso a información, los medios de comunicación como los conocemos hasta ahora o como los conocimos en los últimos 30 años están llegando a su fin. Definitivamente nos estamos enfrentando a otra realidad, y el hecho de que los jóvenes puedan interactuar y puedan criticar de una manera más rápida es mucho mejor. En estos días, haciendo una pequeña reflexión con mi mamá, me decía, me voy a ver noticias, y ya no prendía el televisor, cogía el Twitter. Entonces hoy en día lo que estamos viendo en las noticias de televisión y en la prensa son cosas chiviadas de 2, 3 días de antigüedad, y realmente la información nos está llegando de manera directa a través de redes sociales, desde las mismas personas que la elaboran, sin intermediación, sin edición y sin transcripción, digamos, sin edición. Entonces creo que sí hay un fin en lo que conocimos y hay un inicio que estamos viendo que va a pasar. Bien, y atándonos a esta narrativa y también con respecto a lo que mencionaba Julián, es importante saber pues qué temas se cree que son tabú en la construcción de estas narrativas, y adicional a eso, qué percepciones se tienen de estas narrativas. Yo creo que hay una narrativa tabú y hay una narrativa hegemónica que no quiere desprenderse de ese rating sobre el cual ha querido actuar y sobre el cual también es su principal proveedor de finanzas, digamos, de la venta de servicios y de la venta de publicidad. Y esa hegemonía no quiere dejar que se le salgan de la mano el dominio sobre unos temas particulares, el dominio sobre el tema de drogas, el dominio sobre el tema de las libertades sexuales, el dominio sobre el tema del uso del cuerpo, la mujer y todo lo que tiene que ver con la suspensión de los embarazos. Digamos, hay unos temas sobre los cuales han dominado y que han dominado mucho a partir del miedo, por un lado, pero también de la amplia cobertura que tienen de influir sobre los hogares. Pero esa hegemonía la han venido rompiendo de manera directa los jóvenes, la ciencia, yo creo que las nuevas investigaciones, a partir de las redes sociales. Entonces han estado empezando a perder el dominio sobre esos temas, y esos son los temas de vanguardia hoy en día, ¿no? El medio ambiente, lo que tiene que ver como con todo lo que es las libertades individuales. Estos son un montón, la economía, el capitalismo, estos son los temas que están rompiendo hoy en día y que están emergiendo en el poder de los muchachos. Criticar fuertemente a los gobiernos, me parece que están perdiendo la hegemonía sobre eso. Vemos por ejemplo, creo que hemos visto cómo uno de los dos canales descendió de manera muy fuerte en los últimos años por una tendencia política que marcó. Creímos que el otro va por el mismo camino y ya no hay vuelta atrás. Lo que tú decías ahorita, ese rating lo están perdiendo, y lo están perdiendo en las manos de los jóvenes que se han tomado esos temas, que les han robado el monopolio, que tienen una reinterpretación y que además tienen una línea directa de conversación. Los chinos ya no ven noticias en televisión. Así es. Bueno, pues nosotros ya vamos a seguir hablando de esto, y ustedes en sus casas pueden escribirnos con el numeral Toma el Control acerca de este tema. Ya volvemos. Entre 2003 y 2018 se han realizado alrededor de 30 narconovelas en el país. Si bien estas pudieron ocupar los primeros lugares en el rating durante el tiempo que duraron al aire, al revisar los números de Rating Colombia, nos encontramos que, históricamente, no ocupan los primeros puestos. Una de las características de las narconovelas es su éxito internacional. Fuera de Narcos, que igual no es una producción nacional, series como Escobar, El Patrón del Mal, han sido acogidas en más de 40 países con mucho éxito. Sin embargo, telenovelas como Pasión de Gavilanes, Café con aroma de mujer y Yo soy Betty la Fea tuvieron un alcance mayor y son más recordadas alrededor del mundo. La persuasión en publicidad funciona primero a través de un análisis profundo de qué está pasando en la psicología de la gente o de quienes se pretende que sean consumidores de un concepto, de un producto, de una marca o lo que sea. Y se establecen
canales a través de los cuales se puede establecer una conversación. Hay canales que fueron tradicionales para comunicar cosas, por ejemplo cigarrillo, por ejemplo alcohol, que hoy están vetados por códigos de comportamiento ético en la relación de temas que no son sanos. Esos límites no quiere decir que hayan bloqueado toda comunicación o toda conversación. El alcohol, el cigarrillo, en su momento la cocaína, que fue legal, finales de los 800, principios del 900, se comunicaban abiertamente. Hay ejemplos clásicos. Acá se vendió piel roja en este país. Piel roja como algo que producía un adelgazamiento en la mujer. Fumar era elegante porque adelgazaba a las mujeres. Fue un argumento gráfico de venta de piel roja, que hoy resulta inconcebible. Se hacen o se intentan hacer trampas. Un caso clásico, cuando se bloqueó la comunicación de Marlboro por los canales masivos, Marlboro empezó a estar asociado como marca con ropa de moda, con un montón de otras cosas, e indirectamente seguía trabajando en la fijación de marca sobre el producto que estaba vetado, o digamos parcialmente vetado en su comunicación. En todos los países en la actualidad hay leyes que bloquean la comunicación de productos que son nocivos para la salud, o leyes que obligan a establecer con leyendas muy claritas, en algunos países con imágenes, por ejemplo pulmones destruidos, dientes destruidos, etcétera, etcétera, que el cigarrillo es nocivo para la salud. ¿Qué tan efectivas o no son? Ya es otro tema. Hay ejemplos de mensajes que son hallazgos aparentemente felices, ¿no es cierto? La mata que mata, ese jueguito. Hubo una campaña clásica en Chicago para evitar que la gente tuviera un arma. Decía, más y más gente tiene armas o compra armas para defenderse de más y más gente que compra armas. Es decir, te mostraba un círculo de la estupidez perfecta, ¿no es cierto? Sin embargo, no produjo el resultado que supuestamente iba a producir. Ahora hay una salvedad. Siempre hay que evaluar. Una cosa es el mensaje, otra cosa es la circulación del mensaje. No hay que olvidarse que la publicidad es una herramienta al servicio del mercadeo, de intenciones y de busca de sintonizar opiniones. Que sea buena, que sea mala, etcétera, etcétera, es una larga cadena de cosas que uno tiene que investigar para ver dónde está, digamos, el culpable, por decirlo así, de lo que uno está diciendo, esto es mal. Bien, continuamos en Toma el Control, conversando con nuestros invitados sobre la relación de los medios de comunicación y el consumo de drogas y alcohol. Quiero preguntarle a los dos, aplicando lo que veníamos hablando a un tema más específico, ¿qué narrativas se han construido alrededor del consumo de drogas desde los medios y desde la televisión? Pues yo creo que no hay una narrativa sobre el consumo y mucho menos sobre el consumo responsable. De eso no se habla. Se habla sobre la adicción y sobre los peligros de la adicción desde una perspectiva muy tradicional y muy moralista de alguna manera. Yo creo que la imagen que varios tenemos en la cabeza es este Alka-Seltzer cayendo en un vaso de agua que usó un noticiero para hablar sobre la drogadicción, ¿no? Una muy mala metáfora y que representa tal vez estas notas en donde sale un parque lleno de humo y no se está hablando del consumo, se está hablando del espacio público y se están protegiendo a los niños, pero nunca se entra en materia para decir qué está pasando con no sé, el mercado, todas las cosas que se pueden hablar sobre drogas, como de cualquier otro producto también, de la legalidad o la ilegalidad. De esos temas poco se habla, poco se representan las drogas en pantalla, por ejemplo, más allá de la caricatura de una Pepa de Piolín o un Bareto armándose o una línea de perico. Eso es todo lo que uno ve con unas fotos que son como de archivo. Hubo una en prensa que también fue muy famosa, que son unos padres como tomándose la cabeza, muy afligidos, ¿no? Todo es desde un tono, creo yo, muy dramático, ¿no? El drama de la drogadicción,
la defensa del espacio público, la defensa de la infancia, pero nunca sobre el consumo, sobre el mercado, sobre el tipo de sustancias, sobre las transformaciones de esto, sobre los usos, sobre para qué sirven, para qué las usan, por qué las usan, cuáles usan más, el tráfico, el microtráfico, de esto muy poco, y siempre muy dramático, muy en un estilo, incluso la música en televisión es contando una tragedia. Sí, yo creo que lo primero es empezar de la manera como ustedes hacen la pregunta, drogas y alcohol. O sea, en el fondo, esa es la narrativa que han construido, que posiblemente haya unas, al ser legales, puedan ser buenas y las otras, al ser ilegales, puedan ser malas. Y lo que vemos ahí es que son sustancias psicoactivas legales o ilegales y el cuerpo no te pregunta, el cuerpo simplemente reacciona a una toxicidad que se le infiere desde afuera. Entonces, lo primero es, por ejemplo, esa diferenciación. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que definitivamente es una narrativa del miedo, es una narrativa del terror, es una narrativa que está fundamentada fuertemente en la ignorancia y en el desconocimiento que tienen quienes construyen esto, que se han negado la evidencia durante tantos años, que ha demostrado que definitivamente lo que tenemos es que el problema no son las drogas, el problema son las políticas que han prohibido esas drogas. El problema, entonces, todo lo están fundamentando allí. Sí, el problema... Justo hoy recibo la noticia de una niña que murió hace 3 días por sobredosis de heroína y está pasando en todo el país 1 o 2 veces por mes y nadie se lo pregunta, pues porque el problema es pelear si se puede fumar o no un porro en un parque o si una persona puede tomarse una cerveza en un parque con su familia. Entonces yo creo que es una narrativa que está desenfocada desde la evidencia, no la reconoce, es una narrativa del miedo, es una narrativa que además... Lo hemos dicho, y es que el fracaso de la guerra contra las drogas también es un fracaso de los medios de comunicación. Son ellos quienes nos han puesto a pensar en un ritmo. Entonces, por eso también regreso a lo anterior, y es que muchos de los chicos con los que nosotros trabajamos y que son como el objetivo de nuestras acciones son muchachitos que tienen 19, 20, 21 años, 22 años y cuando ellos abrieron los ojos para el mundo de las drogas ya existía el cannabis recreativo, ya existían los enfoques de reducción de riesgo y daño, ya se sabía que el MDMA, éxtasis, está siendo usado con fines terapéuticos, digamos, ya se sabía un montón de cosas y ellos están enfrentando esta realidad de otra manera, se están apropiando del discurso y no le están comiendo cuento a la narrativa, que además hay personas que van a morir con las botas puestas del prohibicionismo y no van a reconocer nunca que fracasaron en su intento por acabar con las drogas. A nosotros nos contaron un cuento y era que un mundo libre de drogas era posible y eso fue una mentira grande de los padres, de los medios de comunicación y de los políticos los últimos 40 años. Entonces, cuando un joven se acerca a una sustancia con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos y se da cuenta que no es tan perversa como le dijeron, pues se da cuenta que quienes tenían que orientarlo le estaban mintiendo. Así es. Cristian tiene una pregunta. Así es, y bien, hablando un poco de la realidad, ahora nos vamos a enfocar un poco en el tema de la ficción y es la responsabilidad de una telenovela o de una serie, por ejemplo, es dar educación al respecto en el país. Yo creo en el entretenimiento, creo en la ficción, creo que también uno tiene el derecho a sentarse a ver como cosas que no lo pongan a pensar tanto, pero que sí lo pongan a sentir más, ¿no? Yo creo que eso es algo a lo que también tiene que tener cada cosa en su lugar. Pero también creo que va a haber una evolución en el tema del abordaje, del tema de drogas en las novelas. Yo hace poco hemos tenido la oportunidad de dialogar con un señor como Gustavo Bolívar, pues que de un momento a otro dio este triple salto mortal, además, de las novelas a la política. Y allí está, y él está muy interesado en todo el tema de la reforma de política de drogas, pero le decíamos como que de las primeras acciones que usted le puede aportar a este país es que una de sus novelas en 2, 3 años eduque a un gran público que no se acerca a los medios, que de pronto es bastante dogmático, que de pronto se lo pregunta menos y a partir de las novelas entregue una manera diferente de ver el tema de drogas. Yo creo que lo estamos viendo mucho en todas estas series que llegan en las plataformas, lo que tú decías ahorita,
No más esta semana estamos viendo una serie donde todo el mundo vapea. Ahora todos están vapeando y el vaporizador y tal. La marihuana ya es algo que está en todas las series gringas todos los días. Tú ves, antes era el whisky, ahora es como whisky, y cuando la serie es muy dura, ahí es whisky, cocaína, y está súper normalizado ya. Entonces yo creo que está de una manera, todavía no se debate, pero está puesto sobre la mesa, está el whisky, está el porro, la gente, los diálogos son con un porro, esto está pasando, y creo que viene muy pronto, en los próximos años vamos a ver, yo creo que una reivindicación de los escritores y de los medios de comunicación o de las grandes productoras de novelas en el abordaje del tema de drogas, y vamos a empezar a ver cómo en las novelas va a empezar a aparecer el chico que estudia mucho y se fumó un porro, de pronto el otro que se fue a una fiesta y tomó una pastilla de éxtasis, pero que son personajes completamente funcionales, activos, positivos en la novela. Los gringos ya lo están haciendo hace 10 años y creo que eso fue gran parte del éxito de la sensibilización y del cambio hacia la aprobación de la regulación del cannabis recreativo en Estados Unidos, fueron las series y la televisión. Yo creo que hay una deuda, y algo que decía Julián, y es que pues parecen los medios y las representaciones más ignorantes que los jóvenes y los usuarios, ¿no? Total. Ahí hay un desfase, los padres incluidos también son muy ignorantes frente al tema de las drogas, y yo creo que la pantalla, más que para educar, porque es difícil saber si la televisión educa o no a la gente, sí está para representar, para poner allí eso que somos, las costumbres que tenemos, el país que somos, y que uno a través de la televisión pues se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces yo creo que esa es la necesidad. Si los jóvenes no ven las pantallas y si hay unas caricaturas de fiestas que no incluyen drogas cuando las fiestas lo incluyen, cuando estas representaciones no cuadran, no están hablando de un barrio, de un lugar, de los jóvenes, tratan de hacer siempre series sobre los temas juveniles todo el tiempo, porque además es una ley, entonces en la noche siempre tenemos, pues, Francisco el Matemático, Reencauche 22, pero porque hay un interés para que los jóvenes se vean en pantalla. Pero si eso no hace un esfuerzo por hablar de lo que está pasando en sus mundos, pues se va a quedar siempre atrás, deslegitimado, porque lo están haciendo muy mal, o lo están poniendo siempre en el yunqui que vende afuera del colegio como si fuera la única figura que tiene las drogas. Y por otro lado, el cine se ha quedado, creo yo, el cine colombiano en la mula, en el tráfico de drogas. Se ha quedado ahí, se ha quedado en los guantecitos, los condones, los no sé qué, todo esto. Todo el mundo en María Llenaderas de Gracia pues recuerda cómo María se tragaba o no se tragaba la cápsula, pero no en otros consumos que apenas empiezan a aparecer. Coincido que empiezan a aparecer y que de más en más van a empezar a hacerlo. Y creo que lo otro en la narrativa indígena, por ejemplo, pues también ha ayudado a que se empiece a hablar de los alucinógenos, del consumo de ciertas sustancias en otros escenarios, ¿no? El yagé, el ambril, todo esto para también dialogar, porque ahí también hay un consumo de sustancias estimulantes, psicoactivas, ¿no? Que creo que ayudan a ampliar también ese diálogo. Creo que estimulan más que el ENDI. El ENDI. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y recuerden que al final del programa Cristian nos va a dar una clase de una nueva expresión de lengua de señas. Ya volvemos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, promueve la interacción y el empoderamiento de los agentes del ecosistema digital para maximizar el bienestar social, teniendo como propósito superior lograr un modelo de ecosistema digital, dinámico, autorregulado, innovador y sostenible. El consumo de sustancias psicoactivas en su conjunto son temas que siempre han estado muy protegidos o muy regulados por los gobiernos. En el caso de Colombia, desde la extinta Comisión Nacional de Televisión se expidió en el año 2006 un acuerdo que fue el Acuerdo 001, que es el que regula el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustancias alucinógenas.
Cuando un canal de televisión emitía un contenido publicitario o un contenido que incluía bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancia psicoactiva, la Autoridad Nacional de Televisión entraba a generar una sanción que podía ir desde una multa económica hasta el retiro del programa o incluso la cancelación de la licencia del operador. Según la Ley 1978-2019, que es la nueva ley que regula las telecomunicaciones en Colombia, que moderniza el sector de las TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones es ahora la encargada de garantizar mediante el control posterior que no se vulnere la normatividad vigente en materia de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en contenidos televisivos. Y básicamente lo que hace es prohibir totalmente la publicidad de cigarrillos y de cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Y en el caso de las bebidas alcohólicas se permite únicamente publicidad indirecta en franja para adultos. Las plataformas OTT generalmente no tienen oficina en Colombia ni tienen una representación, entonces para el Estado es difícil regularlas, pero al mismo tiempo porque Colombia es respetuosa de la neutralidad de red y ha refrendado tratados internacionales sobre este tema. No obstante, en el caso particular de las bebidas alcohólicas y de las sustancias psicoactivas, sí existen mecanismos posibles para poder entrar a sancionar si, por ejemplo, en YouTube se incluye un comercial de bebidas alcohólicas. Sí existen algunos mecanismos a través de otras normatividades, porque acá lo que está de por medio es el interés general de la nación, la protección de los menores. En el caso de las comunidades indígenas, pues si tú estás, por ejemplo, haciendo una referencia al yagé como un elemento espiritual, de una tradición milenaria, de un proceso que identifica a la cultura con el elemento y se le da un tratamiento responsable que no incita al consumo, pues generalmente lo que se hace es que se acepta ese tipo de contenido porque hace parte de la radiografía de una identidad cultural. Pero si se hace una mención del producto incitando al consumo, hablando de sus propiedades, de que es muy bueno para la gente que lo consuma, pues ahí sí hay un incumplimiento claro, tácito de la norma, que desde una visión experta y desde un análisis del impacto del contenido determine si hay o no una violación expresa de la norma. Y muy particularmente lo que la norma más busca prohibir es la promoción del consumo, o sea que no se incite al consumo de las sustancias, y ahí es donde es más grave la violación generalmente. ¿Por qué es importante hablar de narconovelas? ¿Por qué es importante hablar de narcotráfico? ¿Por qué es importante hablar de adicciones? Porque la televisión nos da la herramienta para plantear temas que en la vida personal es muy difícil plantear. Mi nombre es Johnny Alexander Ortiz, soy comunicador social de La Javeriana, tengo un máster en escritura audiovisual y soy libretista en el canal Caracol desde hace 18 años. Escribí JJ, que fue una que salió hace poco en Netflix, escribí la segunda parte de Las muñecas de la mafia y actualmente estoy escribiendo unos proyectos históricos para el canal también de una telenovela que se llama La India Catalina. El fenómeno de las conocidas narcoseries y narconovelas tomó un camino equivocado, pero no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Hoy el público colombiano ya creo que está cansado del tema y está pidiendo contenidos desde otras perspectivas, incluso con las mismas temáticas de narcotráfico y demás. Y hay que ser exclusivamente, sí, responsables. Yo soy Gerardo Pinzón Ochoa, soy libretista de televisión y he participado en producciones como La Ronca de Oro, como Alias JJ, como Las muñecas de la mafia, El comandante y algunas otras producciones de televisión. Hay que entender cuando uno habla de televisión en general, independiente de sean narconovelas o telenovelas o series o ficción o películas, que la función del melodrama es generar un espacio para hablar, ¿cierto? Y que en ese orden de ideas, la labor del dramaturgo está en entretener. Las historias, digamos, relacionadas con el narcotráfico de alguna manera con las mafias colombianas, en las que he participado, siempre he encontrado la manera de ser crítico, de no endiosar a las personas que están, digamos, detrás de la mafia o detrás del narcotráfico. No hacer denuncias, pero sí contar las historias que están afectando a nuestro país por estos fenómenos tan complicados. Yo siento que la audiencia colombiana es una audiencia muy crítica. Finalmente, si a una audiencia no le gusta un contenido, se va hacia otra parte y más hoy que existen tantas posibilidades de contenido en distintas plataformas.
y es que las audiencias se están manifestando mucho a través de los canales que se abren para la discusión. Yo creo que los públicos no son tan inocentes, a veces pensamos y tenemos la mala costumbre de despreciar al espectador pensando que es un niño chiquito que come entero y que se traga lo que uno le ponga en la pantalla, y no es así, creo que están más adelante de uno, y es tan así que si uno no logra sorprenderlos con lo que está contando, los pierde. Entonces pues, los espectadores saben exactamente qué es lo que quieren ver, y uno lo que tiene que adivinar es qué darles para que no se aburran y no se alejen de la pantalla. Es un tema, digamos, amplio y complejo porque hay muchos factores involucrados, los productores, los canales mismos, los clientes en general, pero yo siento que al menos en mi experiencia ha habido una conciencia muy grande sobre el tipo de televisión que se quiere contar, en no volver héroes a los victimarios, a los delincuentes y narcotraficantes del país. Por ejemplo, si tú hablas de los temas de drogas, de las drogas de los jóvenes, pues claro, si yo veo una novela de narconovela y estoy sentado, es un joven de 17 años y está sentado al lado de su mamá, su papá y sus 2 hermanos, el tema está sobre la mesa. Tienen la oportunidad para hablar de eso, hablen de eso. La televisión genera espacios para esos encuentros. Ya es responsabilidad de las personas que los ven quedarse con esa información y simplemente convertirla en entretenimiento o convertirla en un espacio de reflexión mucho más grande de lo que realmente es. Continuamos en Toma el Control hablando del consumo de drogas y alcohol en los medios de comunicación, y quiero preguntarle a María Paula acerca de las narconovelas, y es que pues hemos visto que han tenido un gran éxito en cuanto al rating, pero paralelamente todo el mundo las está criticando en la sociedad. ¿Qué tanto se premia el rating versus la responsabilidad? Yo creo que las audiencias no reconocen todo lo que ven las narconovelas, porque finalmente las siguen haciendo, porque como cualquier mercado sigue produciendo de lo que hay demanda. Entonces, las hemos hecho porque 1, funcionan en la televisión, 2, cuentan un relato que es nuestro, la narcocultura hace parte de nuestra historia, tenemos ahí cómo tejer y cómo entender muchos procesos, y 2, pues entretienen porque también construyen unos personajes que nos encanta saber cómo alguien pasa de pobre a rico de manera fácil y qué hace con eso en lo corta o no que pueda ser su vida, ¿no? Y ese es como el pequeño narco que llevamos por dentro, de cómo salir de pobres rápido, y nos encanta verlo, y nos encanta verlo en pantalla. Por otro lado, creo que lo que hacen en el tema que estamos hablando es que ahondan en una sola imagen de la droga, que es el tráfico. Entonces todos nos sentimos expertos porque han visto cajas blancas puestas en televisión, en los noticieros porque ponen así todo lo que incautaron, o en las narconovelas porque hemos visto la línea, el pase, la creatividad, ¿no? La creatividad puesta en pantalla, y es poner en las muñecas de la mafia con cómo poner droga en el tacón de un zapato, cómo traficar droga en las pantallas de LCD de una televisión por lancha en el Chocó, ¿no? Entonces ponemos en pantalla esto, pero nos quedamos con un solo relato. Yo no creo que esté mal, yo no creo que eso anime a nadie ni a ser traficante ni a consumir drogas necesariamente, hace parte del entretenimiento y de nuevo de la historia. Lo que hace es que si es el único, lo que le quedan faltando son todos los demás, ¿no? Hablar de los otros tipos de drogas, de los consumos que no pasan por el narco, porque no todos nos vemos reflejados en las mansiones con columnas jónicas. Entonces creo que esa es una. Lo que le está faltando es que dialoguen con esas muchas otras esferas o muchas otras novelas que ahonden también en lo que tiene que ver con drogas, pero desde la política, desde el consumo del cannabis para uso medicinal, cómo se están aquí algunas personas pasando de ciertos cultivos de rosas, qué sé yo, a cultivar marihuana porque hay este nuevo mercado. Nadie toca ese tema, ese todavía no es, y es interesantísimo tanto como el del fenómeno del tráfico. Hablemos precisamente de algo que tocó ahí María Paula, Julián, y son las diferencias entre las sustancias. ¿Cuáles son las sustancias con las que más se están construyendo las miradas, y si varía la narrativa o de qué depende si es una sustancia u otra? Wow, yo creo que las historias de las drogas, por lo menos para Colombia, han estado siempre en 3 sustancias básicamente: cocaína, marihuana,
alcohol. Creo que esas son las tres que más se cuentan, son las tres sobre las que siempre se realizan. Ocasionalmente el bazuco aparece, digamos, como una sustancia de altísimo impacto social. Casi siempre la manera en como a un niño, a un jovencito se le educa hoy en día es asociándolo con la situación de vulnerabilidad en la que termina un consumidor de bazuco en habitante de calle. Es casi como que quieres terminar así como él, y así fue como te educaron, con miedo, no con educación. Entonces yo creo que, y ocasionalmente aparece la heroína, de pronto porque viene también, Colombia es de los pocos países consumidores de heroína de América Latina, porque tuvo y fue proveedor de heroína en los 80s y en los 90s y generó un mercado interno que ahorita está empezando a salir otra vez a flote, muy problemático. Creo que esas son como las sustancias básicas de las que se habla y que siempre han aparecido en los medios y en las novelas y tal. Pero hay una emergencia y hay un montón de sustancias que están emergiendo, por un lado como sustancias, pero también hay otra cosa que son los comportamientos. Entonces hay otro grupo que está empezando a surgir en los últimos años y tiene que ver con todo lo que se conocen como las NPS, o nuevas sustancias psicoactivas. Entonces digamos que ahí no es tan nuevo el éxtasis, el LSD, pero entraría en estos nuevos diálogos que hay. Entonces éxtasis, LSD, esto que ha pasado con el 2CB los últimos años, que es bastante interesante. Creo que en Colombia somos tan corruptos y tan estafadores que hasta los mismos consumidores los estafaron con algo que no es. En Colombia creímos que el 2CB era un polvo rosado que mezclaba ketamina con éxtasis y no es. Es el único país del mundo donde la molécula no es la original. Esto ha causado bastante, todo el tema de lo que son los inhalantes, los poppers, el popper y este tipo de cosas ha también resurgido. Y lo que son los extractos o los tipos de cannabis. Entonces los extractos, los brownies, los wax, los kiff, todos estos tipos de cannabis es otro pedazo. Pero hay un grupo que está bien interesante también, que está surgiendo en la narrativa, y son los comportamientos. Es decir, como no las sustancias como tal, sino asociado a. Entonces, por ejemplo, la relación que se está armando cada vez más contundente del alcohol con los indicadores de alto impacto social ha empezado a mostrar el alcohol de otra manera. Entonces usted se pone a mirar de indicadores de alto impacto tipo accidentes, la sustancia que más está presente en los accidentes de la movilidad, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, las riñas, es el alcohol. Entonces es el comportamiento. Lo mismo tiene que ver como, por ejemplo, el tema de la sexualidad y las sustancias. ¿Sí? Cada vez estamos viendo más las personas, sobre todo las mayorcitas, en una búsqueda por qué sustancia puedo explorar ahorita. Después de que encontraron el Viagra, se dieron cuenta que el Viagra con el alcohol más otra cosa podría resolver. Entonces vemos comportamientos en la comunidad LGBTI, son muy interesantes. Ketamina, popper, Viagra, éxtasis, es como muy frecuente. Y digamos que esa es otra línea también que estamos viendo, que son comportamientos asociados al consumo, policonsumo. Entonces ya hay unas nuevas cosas que están emergiendo en la narrativa. He aprendido mucho en este programa. Cristian tiene una pregunta. También está como, okay. Así es, y relacionado a lo que ustedes nos han contado, y con el tema de la difusión, más allá de las narconovelas, y aquí podemos incluir al cine, ¿qué miradas destacarían que tienen un acercamiento mucho más matizado o construido con más juicio sobre lo que rodea al tema de las drogas? ¿Cómo se muestran estos procesos? Me encanta la seña. Excelente. Tenía en que el decirlo. interior de lo ¿Cómo que se acaban de muestran mencionar. los procesos? Yo arrancaría por decir que se muestran poco, que se siguen mostrando de manera tabú. Yo creo que priman las escenas de baño, ¿cierto? De baño de bar, de menudeo así como al escondido, de tráfico, que las escenas donde el consumo o la prendida de porro, que hemos dicho ya están, pero son mínimas. Una en un millón. Son una en un millón. Yo creo que la pantalla no ha hecho el esfuerzo. Además, por algo que cuando uno oye hablar a Julián, piensa que tanto los medios como los padres como los profesores deberían tener una clase para que se enteren cuáles son legales, cuáles son de legal compra, por ejemplo. O sea, uno, el popper puede ir y comprarlo En una tienda. sin problema, pero pues la heroína no es tan fácil. Entonces, pero esto no lo sabe nadie, no hay una tabla que te lo indica, no hay un Wikipedia que te lo cuente.
porque además responde a las culturas de cada país, no hay como una enciclopedia, tal vez en ATS hay una donde te dice dónde está, pues para eso están los laboratorios de Échele Cabeza, para que la gente sepa qué es lo que está comprando y entienda mejor el mercado, pero todo sigue siendo muy pequeño. Entonces yo creo que la pantalla también podría ahondar en preguntarse cómo es el acceso, por ejemplo, cómo es el acceso a ciertas sustancias. En unos es muy difícil, en otros es muy fácil, la variación de los precios, así les preocupan tanto los niños, yo soy mamá, pero a mí me preocupa no saber tanto como ellas en un futuro. Yo quiero saber más, ¿sí? Que así como sé más de muchas cosas hoy, porque ya tiene 6 años, yo también cuando tenga 15 sepa más de drogas, y sepa cuáles puede ir a comprar la droguería y cuáles se no. entere Y por no uno y no por que el- me eche 300 cuentos y yo diga, ay, deben ser gomitas y son una bolsa de ácidos, ¿no? Entonces, creo que, y si en la pantalla eso está representado, pues hay menos opción de ser un ignorante frente a eso. Si eso está allí, si aparecen en sus formas, en sus accesos, uno sabe cuáles son, no sé, el lío de los opioides en Estados Unidos, que son recetados por médicos, ¿sí? Pero los papás van y compran, ¿no?, la receta del médico y el chino con opioides 6 meses y luego pues es un junkie porque terminan algunos casos asociados a su consumo de opioides, a luego sus adicciones que han terminado muy mal porque ese plan de los Estados Unidos ha salido también por no hacer políticas mejores frente al consumo de drogas en un problema nacional. Entonces creo que le hace falta a la pantalla mostrar más. Total. Pues bueno, vamos a una pequeña pausa. Ustedes recuerden que al final Cristian nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas. Ya volvemos. Yo no creo que haya incitación al consumo porque uno vea una película o vea una novela o vea una propaganda. El consumo tiene una cantidad de antecedentes atrás, familiares y en fin, otro tipo de cosas. No creo que sea. Pues no es chévere porque eso no es enseñanza para los jóvenes, como darles a conocer cómo es que hacen los narcos. Pues yo creo que están muy relacionados con el tema del narcotráfico, que dejó una cultura del trabajo ilegal, de todas las actividades ilegales que existen en el país, y por supuesto las narconovelas le están haciendo un flaco servicio a esa cultura del narcotráfico. Pero por lo general eso también viene como la enseñanza en casa. No las veo graves, me parece que son temas para la gente joven de conocimiento de la historia y así se deben ver, de lo que ha sucedido en el país. Creo que es importante tener el conocimiento. En ocasiones puede que sí incite a los jóvenes a consumir. El consumo y algo mucho más grave, a que la comunidad en muchas ocasiones por los problemas que tenemos de justicia, tome la justicia por sus propias manos. Ese es el mensaje que dan las narconovelas. Continuamos en Toma el Control hablando del consumo de drogas y alcohol en los medios de comunicación. Y ya para empezar a concluir y cerrar este tema, quiero hacer una pregunta a los dos y es ¿de qué manera precisamente influyen o ayudan los medios de comunicación, la televisión, alrededor del discurso del consumo y de lo que rodea las drogas precisamente? Y es si canalizan u obstaculizan, el debate en términos generales, es decir, ayudan o son como un obstáculo. María Paula. Yo creo que son un palo en la rueda. ¿Sí? No creo que los podamos reconocer como lugares de enunciación del consumo, circulación, distribución, mercado y políticas de drogas. Creo que eso es un tema marginal, no lo hablan desde, como hemos dicho, perspectivas distintas, se han quedado en la satanización, en el miedo y en la conexión tan facilista del crimen y las drogas. Y luego en la protección de los niños, de la familia, del aire, y no en otros tantos temas. Entonces creo que están en deuda de convertirse realmente, si lo quieren, como en otros temas, en encontrarle formatos distintos. En las noticias no alcanzan 30 segundos, pero hay un montón de programas de periodismo de investigación que no lo hacen, ¿no? Tampoco veo yo o tengo referencia alguna de investigaciones de largo aliento sobre el mundo de las drogas en Colombia. Me encantaría verlo. Cristian tiene una pregunta para terminar. Bien, antes de hacer la pregunta quisiera conectar un poco mi comentario y anteriormente yo soy
yo practico danza contemporánea y anteriormente en la universidad, en ese medio veíamos cómo se veía como normal el tema de la marihuana, pero yo antes lo veía como un tabú. Ya llegando al tema de la danza contemporánea y que explicaban de una u otra manera cómo ayudaba la inspiración dentro de la danza y demás, se empezó a ver como un aspecto positivo desde mi perspectiva. Y hoy en día, dentro de la explicación que nos dan ustedes, entiendo que de pronto nuestras audiencias pueden estar sintiendo lo mismo que yo en ese momento. Ya para entrar a la pregunta, quisiera decirle si puede educarse desde la televisión frente a un tema como el de las drogas, ¿qué tipo de contenido recomendarían ustedes que se usen en la televisión? Yo creo que el camino de la educación es dar más información. Sí, eso parece una frase de cajón, pero a más información, mejor toma de decisiones. Entonces, si uno pudiera mostrar mejor, y por eso creo que incluso el audiovisual indígena, que arranca también ciclos ahorita de representación en la Cinemateca, ayuda porque ahí lo están poniendo en un lugar de inspiración, ahí lo ponen como un estimulante, como lo es el alcohol, en donde su consumo responde a buscar salidas, a estimular el cuerpo de alguna manera. Entonces creo que eso ayuda a que los jóvenes crezcan con más miradas y no solamente con esa satánica de la prohibición del bareto porque terminarás como habitante de calle. ¿No? Que esa es la manera en que uno le han dicho, por favor, no consumas drogas porque tu vida se va a ir por un sifón. Entonces, sí se pega, pero también creo que no exclusivamente al arte, porque creo que también ese es un discurso muy cerrado, ¿no? Como el artista que se inspira, cuando eso también está presente en los científicos, también está presente en otras carreras. Entonces creo que se puede hablar de la estimulación y de cómo el ser humano busca estimulaciones sin que tampoco se caiga en el cliché de el artista inspirado y el artista drogado para llegar a su obra, pero sí que se hable de cómo todos y siempre se va a buscar una estimulación. El alcohol está para eso y es legal, y hay otras que están en camino de serlo, y hay unas, digamos, tradiciones también muy ancestrales que son muy interesantes de cómo se estimula y cómo se cura el cuerpo con lo que tiene la naturaleza, las plantas, que muchos de ahí vienen de esas sustancias que están en la naturaleza, no están solamente en los laboratorios. Julián. Si nosotros nos concentráramos más en investigar y en darle respuesta a los placeres que las personas encuentran en las sustancias, sería mucho más fácil poder hacer una prevención adecuada para que las personas las usen. Todo lo que nosotros nos han enseñado ha estado orientado en la destrucción, en las situaciones negativas derivadas del consumo. Y eso ocurre en menos del 10% de las personas que consumen. Y ocurre básicamente por tres cosas. Primero, por el abuso de la sustancia, porque hay un abuso. Yo quisiera no compararlo tanto, pero es como el nivel de abusar mucho del azúcar, abusar mucho de las grasas, ¿sí? Abusar mucho del ejercicio. Cualquier situación de abuso pues, te va a llevar a una situación de dependencia y eso puede derivar en un problema. Entonces yo creo que tiene que ver con que hay que indagar más sobre el placer, hay que reconocer que son sustancias que pueden generar dependencia y que pueden generar problemas en su vida, pero que es en un grupo muy pequeño, que la mayoría de quienes consumen no tienen problemas graves derivados, que son totalmente funcionales para la sociedad y que lo que están pidiendo es información diferente a que no lo haga o deje de hacerlo, porque son personas adultas y que están dispuestas a asumir el riesgo de tener un cáncer por fumar cigarrillo, porque la nicotina, como un antidepresivo estimulante, le genera una satisfacción profunda. Entonces, si nosotros empezamos a entender eso, seguramente podamos contarlo de otra manera, y lo que se viene es una educación muy fuerte y los contenidos de todo tipo. O sea, yo creo que cine, títeres, ilustraciones, testimonios, todo lo que pueda contar esto, pero yo creo que si alguien ve el programa hoy también nos pasa lo de siempre, que pasa con este tipo de diálogos, y es que están promoviendo el consumo, ¿qué es esa manera como lo están haciendo? Yo creo que también hay que poner todo, enmarcarlo bien. Nuestro programa de Échele Cabeza es un programa para personas mayores de edad, consumidoras recreativas en espacios de fiesta y ocio. Los análisis de drogas de los que tú hablas solo ocurren en un lugar tan determinado como ese. Donde las hay. Donde las hay. Nunca un proyecto de este tipo va a estar a la salida de un colegio. Recuerdo que cuando nos llamaban a nosotros a estos programas de la mañana en los canales privados era
no me interesa ir allá porque esto no es para el público de ustedes, ¿sí? Lo mismo las jeringas que nosotros entregamos. Estas jeringas pues se entregan en un lugar muy puntual, la persona es muy puntual. Creo que cada sustancia tiene un contexto y asimismo tiene un público y asimismo tiene una narrativa. Esto ya no es de blanco y negro, esto ya no es de consumes o no consumes, esto es un abanico muy amplio, tanto de consumidores como de sustancias, y cada cosa tiene que ser focalizada, particularizada, contextualizada. Bueno, Julián y María Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, siempre bienvenidos a Toma el Control y fue un placer haber hablado de esto. Muchísimas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias, Cristian. Gracias. El día de hoy vamos a aprender la siguiente expresión en lengua de señas: medios, drogas y alcohol. Nos acompaña Camila y ahora lo va a aprender. ¿Cómo es? Medios, 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 drogas drogas, y alcohol. Otra vez. medios, drogas y alcohol. Muy bien. Nos vemos la próxima semana en Toma el Control. ¡Chao! Chao.